Estás en Pauta de Análisis de la 100.5. 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos a comenzar con la revisión de las noticias. Ya con Rafa Gumucio nos comprometemos a hablar del fenómeno que ha provocado Irina Karamanos, ¿no? Que ha vuelto a la noticia pese a que tuvo un paso tan breve, ¿no? por la moneda. Pero fue marcador, breve pero marcador, porque hizo, nada ni más ni nada menos que terminó con, o llevó adelante, digamos, terminó con una institución que era histórica en nuestro país, la de la primera dama. Y recordemos que, claro, lo que hizo fue, desapareció el cargo oficial de primera dama y las fundaciones que estaban a cargo del gabinete de la primera dama se repartieron entre diferentes ministerios. De todo eso vamos a hablar con Rafa Gumucio, porque ahora nos vamos a concentrar en la agenda internacional que ha estado muy, muy potente. Estamos terminando el año, tenemos muchos hechos internacionales que están marcando la pauta y que han marcado la pauta de 2025 y también el presidente electo ha tenido una serie de actividades a nivel internacional que podrían dar luces de cuál va a ser su rol en este aspecto. Así es que para eso y más estamos con Paz Zárate, abogada internacional, internacionalista y profesora de la Academia Diplomática de Chile y una amiga de la casa. Paz, un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, en Paz. este ¿Cómo están? día navideño. Saludos a la Claudia, que a lo mejor no está escuchando. Sí, se tomó unos días merecidos de descanso. Merecidísimos. Feliz Navidad, Paz. Feliz Navidad, chicos. Para comenzar, había un hecho noticioso que fue fresco, ocurrió en las últimas horas cuando decide Donald Trump bombardear Nigeria, una parte específica que son instalaciones del grupo terrorista Boko Haram, ¿no? Un grupo islamista. ¿Esto es una muestra de algo? ¿Es una señal de algo que nos va dejando el 2025 de Donald Trump a nivel internacional? Buena pregunta. A mí me sorprende porque en la estrategia de seguridad nacional que Trump lanzó hace 2 semanas, lo que se subraya es que el interés va a estar puesto en Occidente. Entonces, yo creo que no, a pesar de que habían amenazas que él pensaba hacer una intervención militar en Nigeria, yo creo que nadie pensaba que iba a ocurrir para Navidad. De hecho, yo creo que el mayor miedo era que ocurriera en Venezuela. Eso es lo que que algunos estaban esperando. Claro. Digamos, para bien o para mal, pero eso ahí se estaba puesto el foco. Sí, y bueno, y con su, digamos, tirando encima de repente estas alusiones a Groenlandia que continúan. Entonces, esto estaba como más atrás en su agenda. Ahora, yo creo que esto se enmarca en un proyecto ideológico que va más allá de su política exterior y que tiene que ver con lo que la ultraderecha, y en este caso Trump, está tratando, un concepto que está tratando de llevar a cabo en distintos escenarios, que es como la defensa del cristianismo frente al islamismo. Y entonces la explicación que se da es que hay una especie de genocidio cristiano ocurriendo en Nigeria, ¿cierto? Sí. Pero el gobierno de Nigeria dice 2 cosas. Una, que esto no lo hace Estados Unidos solo, sino que ellos lo están haciendo en coordinación. Sí, lo autorizaron. Entonces esto legalmente es muy distinto a lo que podría ocurrir en otras circunstancias. Claro, porque esto se llama una intervención por invitación y esto es legal. ¿Esto existe en el derecho internacional? Intervention by invitation. Así se llama. Entonces, esto es legal, número 1. 2, el gobierno de Nigeria dice, bueno, si bien esto lo hemos coordinado y nosotros estamos intercambiando inteligencia, nosotros no concordamos con el supuesto fáctico de que las víctimas de esta violencia, que ellos no califican como genocidio, son cristianas, porque la verdad es que estos grupos atacan igualmente, y de hecho están las cifras que lo sostienen, igualmente cristianos y personas de otras religiones. Todo el que afecte los intereses que tienen ellos como objetivo les da lo mismo. Ellos lo avasallan. Etnias también. Claro, es verdad que en Nigeria hay mucha violencia. De hecho, es un país que sufre esto hace mucho tiempo. El Boko Haram es conocido, digamos, por otro caso, Bring Back Our Girls. Sí, pues se va a acordar de eso. Exacto. Pero no es, Nigeria se encarga de decir, sí, nosotros estamos de acuerdo, pero la forma en la cual Estados Unidos está contando esto, la narrativa, no es la nuestra. Ya, y ahí entonces uno dice, ¿qué es lo que está tratando de hacer
claro, Donald Trump, ¿por qué meterse ahí? Porque uno podría entender en el tema de Venezuela, uno podría entenderlo, aunque esté en desacuerdo, pero Sí. podría entenderlo. Pero ¿por qué meterse ahí? Sabemos que uno pensaba que ISIS estaba un poco como de capa caída. Al parecer, uno entiende que ISIS está... Hay quienes hablan de la rearticulación Sí. de ISIS, pero en África, porque parece que ya en Medio Oriente, digamos... Ha perdido fuerza, Ha en perdido Siria fuerza. principalmente. Hace un par de Siria, semanas, claro. hace un par de semanas hubo un ataque en Siria. Ya. También como quirúrgico. Ahora, yo creo que del punto de vista de los que estamos mirando el caso Venezuela, es importante saber cómo esto ocurrió en caso de que algo parecido vaya a pasar acá. Entonces, esto se hizo quirúrgicamente. ¿Qué significa quirúrgicamente en términos concretos? De que no hay una invasión en el territorio terrestre. ¿Ya? Entonces, Es un ataque con que Seleccionado. se misil. hace a unos campamentos Ya. de Boko Haram en el norte de Nigeria, que no es poca cosa, porque en realidad no es una parte del mundo donde Estados Unidos haya tenido una presencia importante ni nada de eso. Y por lo demás existe la información respecto a la violencia que Nigeria sufre, pero a mí lo que me preocupa es que la narrativa se aleje de la realidad como justificación para una acción militar. Entonces, tenemos que mirar también qué tipo de narrativa se está formando para justificar una acción militar que viene anunciándose desde septiembre respecto de Venezuela. Y ahí entremos en Venezuela, Paz, porque la pregunta que uno se hace es, efectivamente son amenazas para tratar de persuadir o de incentivar y de mover a Nicolás Maduro a buscar algún acuerdo para dejar el poder? ¿O Estados Unidos efectivamente está planeando atacar militarmente a Venezuela? A ver, es que antes de ir a eso, Sí. que es un buen punto, yo te diría que lo que ha estado cambiando todo el tiempo es el motivo que habría para esa eventual acción militar. Ujú. Entonces, primero se dice que es una guerra contra la droga. Pero eso tiene contradicciones, porque si efectivamente fuera una guerra contra las drogas, y tendría Venezuela que ser un corredor importante para el fentanilo, que es lo que más le preocupa a Trump, y el fentanilo ni se produce ni se comercia desde Viene de Venezuela. Ya, luego también ustedes deben de recordar que él perdonó a un expresidente de Honduras que era narcotraficante. Sí, Ya, pues. bueno, otro problema. Entonces, después, en Europa y think tanks expertos, además, dudan de la existencia del cartel de los soles. Eso no es lo mismo que decir que no hayan gente del ejército vinculados al gobierno Maduro que efectivamente participen, pero no hay un cártel como otras organizaciones criminales propiamente tales, con una cabeza y una estructura. Entonces, eso también no es tan claro, y por eso ahora, por ejemplo, hasta ahora se nomina el Tren de Aragua, que sí es una organización identificable. Luego se ha dicho que en realidad lo último que hemos visto, que en realidad la acción militar tendría por objeto, sacar a Maduro, pero que lo que hay detrás es algo diferente, que estaría Estados Unidos resarciéndose porque Venezuela les habría quitado petróleo y territorio. Y eso es falso. Ya, eso es importante porque es el gran argumento. Primero, la sospecha siempre está en que Estados Unidos no es que le interese la democracia en Venezuela ni los venezolanos, Sí. ni tampoco digamos las drogas, sino que finalmente esto es todo por el petróleo. Y que Sí. si Venezuela fuera otro país, no estarían interesados si Sí. no tuviera petróleo. Eso siempre está esa sospecha. Sí. Pero además entra efectivamente esta idea de Estados Unidos, de Donald Trump, de recuperar, dicen, el petróleo que les quitó Venezuela. Y ahí uno dice, a ver, ¿esto viene de qué? ¿De la nacionalización del petróleo? Pero eso ocurrió en los años 70. No viene de eso. ¿De dónde viene? No viene de eso. Efectivamente, durante los 25 años de chavismo han habido expropiaciones de inversiones, no solo de Venezuela, sino de muchos inversionistas extranjeros en estos 25 años de chavismo en Venezuela. Pero esas controversias entre inversionistas y Estado se han resuelto la mayoría en el Banco Mundial, con el pago de indemnizaciones. Sí, pero algunos pagos no se han hecho. Sí, más pero- de 8.000 millones. Dicen algunos que podría llegar a 25.000 millones de dólares si se suman todas las expropiaciones en distintas áreas. Sí. Digamos que fuera cierto. Eso, no sé si eso afectaría la conclusión final en todo caso. Y bueno, yo he trabajado en varios de esos
caso contra Venezuela y en la mayoría, bueno, hay procedimientos en curso, hay otros que se concluyeron, hay otras donde se han pagado. ¿Han habido pago de indemnización? Sí, Entonces, por supuesto, y también se ha llegado a arreglo. De hecho, yo creo que la mayoría de las firmas de abogados que han representado a Venezuela le han obligado a pagar algo, porque no se puede simplemente apropiar de una inversión extranjera. Por supuesto que los resultados del punto de vista inversionista pueden no ser ideales, por supuesto. Pero cuando tú decides saltarte un sistema de solución de controversias del Banco Mundial y decir, yo voy a hacer justicia por mi propia mano, entonces al final tú estás tirando toda una cosa, digamos, por la borda, todo un sistema que fue creado para que este tipo de acciones militares no se produzcan. Esto es muy, muy antiguo, una forma muy antigua de mirar. Y sería extraño que de repente Trump se apropie de derechos de explotación que pudieron haber tenido inversionistas que ya hicieron su propio proceso. Es decir, en este momento Exxon está de vuelta en Venezuela y eso es una cosa. Y lo otro, que la mayor cantidad de petróleo venezolano, 90%, se vende a China. ¿Por qué querría Donald Trump enemistarse con China cuando se ha amigado hace poco? Usted escucha a Paz Zárate, abogada internacionalista, profesora de la Academia Diplomática de Chile. Mi pregunta siguiente a lo mejor va hacia esa dirección. Donald Trump hace un tiempo ha planteado su nueva estrategia de seguridad nacional, donde dejaríamos de ser el patio trasero de Sudamérica, sino que sería un lugar donde quiere disputarle centímetro a centímetro a China específicamente. ¿Puede tener que ver con eso? A ver, yo creo que la Venezuela va por un camino distinto a esta estrategia porque no está claro hasta el momento qué es lo que realmente Trump busca en Venezuela. Ahora, esta estrategia que tú mencionas es una mirada del mundo, que está puesta por escrito y que a mí de hecho me sorprendió que en Chile no tuvo mayor eco ni mayor análisis. Que estamos en plena elección presidencial de segunda vuelta. Es cierto. Pero en ese documento se dice, por ejemplo, que Estados Unidos está contra el libre comercio. Y Chile es el niño símbolo del libre comercio, con la red de tratados de libre comercio más grande del mundo. Entonces es algo para que nosotros también lo pensemos. O que la Unión Europea debe ser considerada un enemigo. Y también se dice que América Latina es el patio trasero. Entonces, este tipo de ideas que son grandes y que dan un giro sobre lo que ha sido Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, incluso un poquito más atrás, deberían motivar en todos los países de nuestro continente una reflexión. Canadá ya la hizo tempranamente porque, digamos, casi el primer ataque que recibió un país verbal de parte del presidente Trump fue Canadá. Y bueno, y esto sigue ocurriendo. Queremos que Canadá sea el estado número 51. Bueno, entonces ellos hicieron un giro temprano. Incluso durante la campaña para primer ministro se hizo el giro. Pero los demás países de América Latina creo que están un poco todavía como en shock y no sabiendo muy bien qué hacer. Y la verdad es que en el caso de Chile es todavía más marcado, pero los países latinoamericanos necesitan la inversión de todos. Y el comercio de todos. ¿Cómo sería posible elegir estratégicamente entre uno y otro? O sea, Chile, sobre todo. Chile, para nosotros, nuestro principal destino exportador es China. O sea, nosotros no, puestos en la disyuntiva, nosotros no podemos elegir. Pero ¿esto es una política de Estado o es una política de Trump? Porque es distinto. Trump se va a ir en 2 años más. ¿Será política de Estado? 3. Lleva recién uno, se ha hecho largo, todo lo que quiera, pero todavía falta el 20 de enero. Recién el 20 de enero cumple uno. Pero eso podría ser que, no estoy diciendo que no se lo tomen en serio, sino que se lo tomen en profundidad considerando que él se va a ir y Estados Unidos va a seguir comerciando con el mundo. Pero el trumpismo no se va a ir, Gerardo. Entonces, ¿Y tiene larga vida el trumpismo? El trumpismo podría tener una larga vida. Bueno, no hay, de hecho, bueno, la ultraderecha y el trumpismo yo creo que tienen una larga vida. Y no es seguro que al irse Donald Trump, yo creo que la mayoría de los politólogos estiman que no, al irse Donald Trump no se va el trumpismo. Y hay un movimiento anti-libre comercio, anti-multilateralismo, que no es solo de la ultraderecha, también de la ultraizquierda. Entonces, de ese punto de vista, creo que es importante mirar esto como fenómenos que excede Donald Trump. Y de hecho, personificar las relaciones internacionales creo que es peligroso porque al final esto no puede ser el objeto de las amistades o afinidades o enemistades personales entre los presidentes. Bueno, para un país como el nuestro, que es mediano y que se ha beneficiado, y no solamente económicamente, de estar abierto al mundo,
este tipo de movimientos, estos días que vivimos que son históricos a nivel global, debieran motivar una reflexión importante. Y a mí personalmente me preocupó que en la campaña presidencial, por ejemplo, fue muy difícil hablar de estos temas en serio, casi nada. Y entre otros factores, porque las candidaturas presidenciales en Chile, salvo una, Matei, no tenían siquiera un programa de relaciones internacionales incorporado en su trabajo. Vamos a abordar ya el tema más local. Solamente me queda una pregunta antes de devolver la palabra a Connie. ¿Está de moda el respeto al derecho internacional? Digo porque los organismos multilaterales han sido cuestionados permanentemente. Estados Unidos, lo estábamos diciendo, Trump con Venezuela se lo salta, Putin con Ucrania se lo salta, China con Taiwán se lo salta. A ver, pero el derecho internacional moderno, o el contemporáneo que conocemos hoy, que es resultado del orden de posguerra, es violado cada vez que, bueno, de muchas formas, ¿cierto? Las más graves son la guerra y las menos graves, por ejemplo, estas expropiaciones que terminan en el Banco Mundial. Sí. Pero mayormente, todos los días el derecho internacional se cumple y eso permite que nosotros tengamos, por ejemplo, en nuestros supermercados cosas de todo el mundo, que podamos viajar con un pasaporte extremadamente beneficioso, que nuestra juventud pueda tener los working holidays, pero me refiero etcétera, etcétera. Y tres ejemplos de casos concretos grandes donde a ellos como que no les importó, sopesaron probablemente el derecho internacional y bueno, le vamos a dar igual. Sí, las potencias tienden a saltarse cosas básicas porque se neutralizan unas a las otras en el Consejo de Seguridad. Pero el derecho internacional es más que el derecho de la paz y la guerra. El derecho internacional permite nuestra vida globalizada y creo que por suerte lo que ha pasado en este tiempo desde que Donald Trump lo sacude el sistema es que los países pequeños y medianos siguen aferrándose a la estructura. Estamos con Paz Zárate, historiadora, abogada, internacionalista y profesora de la Academia Diplomática de Chile. Eso te iba a poner, fíjate, pero es que gracias. Pues si lo fuera, ya. Paz, ya, estamos en este momento, digamos, de espera de lo que pasa en Venezuela. Estamos mirando eso muy atentamente. Y también uno podría pensar que, claro, que Estados Unidos lo que finalmente quiere es que salga Maduro, más allá de cómo se haga. Pero están los países como los nuestros, que estamos cambiando de signo político, y también hay definiciones que hacer ahí en términos internacionales. Concretamente, Chile, recién en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, rechazó y condenó de alguna manera una operación militar o un ataque militar, un eventual ataque militar de Estados Unidos a Venezuela. Yo le pregunté, tuve la oportunidad de entrevistar al presidente electo en su visita a Ecuador y le pregunté por si apoyaría, y la frase de él, porque en el fondo él dice, bueno, pero si Maduro no va a estar, cuando yo le pregunto, bueno, ¿cómo va a ser en concreto esto, para concretar esto del corredor humanitario, para poder sacar a los migrantes irregulares de nuestro país, cuando el destino final es Venezuela, donde no reciben los aviones, no tenemos consulado, y él confía en que Maduro ya no va a estar. Sí. Bueno, y ahí yo le pregunto por el ataque de Estados Unidos, y él la frase que usa es: si se decide hacer algo, no seremos obstáculos, que es una forma de apoyo finalmente, o de cerrar los ojos y mirar para el lado. ¿Cómo ves tú esta transición en términos internacionales? Con un ejemplo que te doy de dos posturas distintas entre el gobierno actual y el gobierno entrante. Es que te diría que la mayoría de los estudiosos de la relación Estados Unidos-Venezuela y también de la política de la región y también de la trayectoria de esta dictadura, te dirán, y yo concuerdo con esa postura, que solo un arreglo pacífico para la transferencia del poder y la democracia asegura que efectivamente esto tenga un buen fin. Una acción militar. Una acción militar no garantiza eso, sobre todo porque la acción militar no va acompañada de ningún plan para ayudar a que el legítimo presidente, Edmundo González, asuma el poder. Es decir, si tú miras los pronunciamientos desde la Casa Blanca, ¿tú has visto referencias a Edmundo González? No. Ninguna. No hay un plan post, o que veas, que sepamos, digamos. Incluso creo que tampoco les interesa demasiado María Corina Machado, la premio Nobel, porque bueno, le ganó a Trump el premio Nobel de la Paz, cosa que Trump no perdona. Todavía no supera. Entonces el tema es que la postura de Chile
se alinea con el pronunciamiento de los expertos acerca de qué sería mejor para Venezuela. Si tú solamente haces ataques a ciertos objetivos, Maduro mismo, Bien. el Palacio Miraflores o instalaciones militares, no garantiza eso, porque de hecho hay un Estado Mayor enormemente nutrido, muy bien pagado, leal a Maduro, que en realidad podría continuar el chavismo sin Maduro, obviamente. No, es una estructura, no es solo una persona. Exacto. Paz, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría alguna conclusión con respecto al tema de relaciones internacionales. Dijiste, no estaba en ningún programa, salvo el de Evelyn Matei, Sí. de este gobierno, las primeras señales. ¿Cómo las lees? Con las visitas que ha tenido a Javier Milei, después a Ecuador y ahora supuestamente a Perú en enero. Sí, voy a eso. Solo quiero agregar una cosa. Si no hay un si no hay un plan para la paz y la pacificación y la transición a la democracia en Venezuela, podría haber más migración. Es decir, que todo podría terminar Igual, muy o peor. Ya. Ahora, volviendo a lo de los primeros movimientos del presidente electo, yo creo que muestra que tiene un alto interés en asuntos internacionales el presidente electo, y por eso es un contraste con que no se haya incluido esto en el programa de campaña. Me parece un poquito incómodo, por ejemplo, que tengamos que estar como leyendo las runas de lo que él piensa hacer, porque no hay ninguna idea por escrito de su equipo. Tampoco me parece tan bueno de que las primeras líneas sean acerca de amistades personales. Está muy bien la atención en la creación de un corredor humanitario, por supuesto, Bien. compartir las experiencias respecto al crimen, todo eso está muy bien, pero todavía me queda un poco en el aire realmente cuáles son sus líneas, porque el mundo está viviendo una era de gran sacudida y nosotros tenemos que pensar si nuestra postura histórica va a ser mantenida por el nuevo gobierno o no. A mí, y cierro con esto, me preocupa que los nombres que se deslizan sean de empresarios, porque el momento geopolítico, siendo el más complejo en los últimos 80 años, no es el mismo de hace 15 o 20 años. O sea, ¿por qué nosotros nombramos a doctores en economía, ministros de finanzas, hacienda o economía, y por qué ponemos a neófitos en relaciones exteriores en este momento de la historia? Me preocupa. Eso Vamos a solamente esperar para terminar ese se nombre. refiere al nombre de Francisco Pérez Maquena, que es el suena. que está dando Tipo vuelta. perfil Alfredo Moreno, decía. Claro. Pero es otro momento histórico. Muy bien, Paz Zárate, inmensamente agradecidos por tu presencia acá. Hasta la próxima. Que esté muy Gracias, bien. Paz. Que estén Chao. bien.